de Tesalonicenses, y vamos a estar leyendo en capítulo 3. Tesalonicenses, la primera carta, y vamos a leer versículos 1 hasta versículo 13. Nuestro enfoque va a ser versículos 9 al 13. Entonces, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, empezando en versículo 1. Dice allí: por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarnos y animarnos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahora, Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos ha proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le hace falta a su fe. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Hermanos y hermanas, yo espero que en este tiempo del COVID y en estas semanas pasadas han podido mantenerse firmes en la fe. Yo sé que muchos ahora, yo he hablado con muchos cristianos que me han dicho que se sienten débiles, se sienten desanimados, se sienten quizás sin ánimo. Y sabemos que cuando vienen los tiempos difíciles en nuestra vida, esta es una realidad por nosotros. A veces estamos en montañas donde se siente muy bien uno, cuando uno piensa que la vida no puede ser mejor. Pero en la vida cristiana también hay valles, hay tiempos de dificultad. Y yo creo que muchos cristianos ahora se sienten así. Pero nosotros como cristianos siempre debemos contar las bendiciones que hemos recibido del Señor. Siempre debemos, cuando estamos orando, debemos dar gracias al Señor por las bendiciones muchísimas que hemos recibido de su mano, por nuestra vida. El respirar, el solo respirar es algo que Dios nos da, ¿verdad? Cada día, tener otro día de vida, nosotros debemos levantarnos dando gracias al Señor. Señor, gracias por este día.
por nuestras vidas, por el privilegio de conocer a Dios. Es otra bendición. Cuando pensamos en los millones y millones de personas que no conocen al Señor, nosotros sí, ¿verdad? Podemos dar gracias por el perdón de nuestros pecados, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestra casa. Pero una de las bendiciones más grandes, hermanos, es estar parte de la iglesia de Jesucristo. Hemos hablado de la iglesia universal, es decir, la iglesia en otras partes, en todo el mundo. La iglesia se reúne hoy y sabemos que nosotros somos parte de esta iglesia. Pero también hablamos de la iglesia local, es decir, la iglesia en X lugar. Nosotros ahora estamos en París. No supieron ustedes, pero estamos en París. No es que José estuvo mintiendo ahorita. Estamos en París, Ontario, Canadá. Entonces, no se confunden. Pero estamos en París. Nosotros tenemos una iglesia local aquí en esa área donde la gente se reúne. Y la iglesia, hermanos, es importante. La iglesia es bastante importante. Y esto es lo que vemos específicamente en nuestro pasaje hoy. Pablo estuvo hablando de la iglesia local, de la iglesia de Tesalónica. Y hermanos, si recuerdan algo de esta iglesia, fue una iglesia formada cuando Pablo fue a predicar en este área, en esta ciudad. Y había muchísimas personas en este área, en Acacia y en Tesalónica. Se dice los escritores de la historia, ellos dicen que había miles de personas, probablemente más de 50,000 personas en este área solamente. Entonces, fue una área grande. Había la ciudad de Tesalónica. Pablo había predicado allí. Pablo entró, predicó. Unas personas creyeron, una iglesia formó. Luego lo echaron fuera, después de 3 fines de semana. Pero una iglesia formó. Y Pablo ahora está escribiendo a esta iglesia para animar a la iglesia, animar a los líderes, animar a los que congregaban, porque él quería ver la iglesia seguir fiel en los tiempos difíciles, porque como vimos en capítulo 3, había mucho sufrimiento, había muchos que estuvieron sufriendo por su fe. Entonces Pablo quería ver la iglesia crecer, ¿verdad? Quería ver los hermanos seguir fielmente en su fe. Y hoy vamos a ver esta oración, empezando en versículo 9, la oración, lo que estuvo orando Pablo por la iglesia. Y siempre es importante orar y escuchar a las oraciones de un cristiano que dice en qué está pensando, qué fue la cosa más importante para Pablo en este tiempo y qué fue su preocupación específica por esta iglesia. Y vamos a leer viendo versículo por versículo, empezando en versículo 9. Vamos a leer de nuevo. Dice allí: ¿cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Pablo está hablando de la relación que ellos tuvieron como iglesia, la relación entre misionero o pastor y la congregación. Y hermanos, es algo que él desarrolla mucho, especialmente en capítulo 2, porque había mucha gente que estuvo criticando, mucha gente que estuvo diciendo que Pablo no era un pastor fiel. Satanás siempre es listo, Satanás siempre ataca a los líderes.
Y había los que estuvieron diciendo que Pablo era un charlatán, uno que predicaba el evangelio, pero no vivía el evangelio. Muchos estuvieron atacando a su carácter, estuvieron atacando a su mensaje y enseñanza. Y Pablo decía a la iglesia, mira, ustedes nos conocen, ustedes han visto nuestro ministerio, ustedes han visto cómo hemos vivido fielmente la palabra de Dios. Nosotros no somos charlatanes. Pero aquí vemos que Pablo estuvo agradeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque él estuvo feliz por lo que Dios estuvo haciendo en su vida. Él le daba gozo, ¿verdad? Mucho gozo, ¿verdad? Ver a la iglesia seguir creciendo en su fe. Y déjenme decirles, hermanos, no hay nada más bonito por un pastor o un misionero que ha estado en un lugar. Yo pienso en nuestro tiempo en México, en la iglesia allá. Nosotros tenemos mucho interés en lo que está pasando con los hermanos allá. Nuestro hermano José, sin duda con las iglesias en que ha servido, él sabe de ellos, él piensa en ellos, él ora por ellos. ¿Por qué? Porque le importa lo que está pasando en su vida. Y fue igual con el apóstol Pablo también. A él le daba gozo escuchar noticia de lo que estuvo pasando en esta iglesia en Tesalónica. Y no debe de ser una sorpresa para nosotros, ¿verdad? Es normal, una relación normal en la iglesia. Hay un amor verdadero, hay un amor estrecho entre nosotros, ¿verdad? Y Lucas 15, versículo 10 dice, se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Y en la iglesia así es también. Cuando vemos a la gente conociendo al Señor, cuando vemos a la gente que Dios está cambiando su vida, nos llena, ¿verdad?, de amor por el Señor, ver el poder del Señor hoy, ¿verdad? Y en una iglesia llena de gente recién convertida, hermanos, hay una energía especial, ¿verdad? Quizás ustedes han pertenecido a una iglesia así, hay una intensidad, podemos decir. Porque hay una combinación de personas en una iglesia así, ¿verdad? Quizás de muchas culturas, de muchas nacionalidades, quizás de niveles económicos. Y esto es lo que había en Tesalónica, había en la iglesia en el Nuevo Testamento. Había esta combinación, había gente de todos lados, pero lo que vemos es que la iglesia forma no solamente una organización, pero forma una familia. La Biblia habla de la familia de Dios, ¿verdad? La familia de Dios. Y esto es lo que uno se siente cuando lee estos versículos, el amor, ¿verdad? La pasión, esta relación estrecha entre Pablo y la iglesia. Y en nuestra iglesia, en nuestra denominación, tenemos una misión en Nueva York, hermanos, que es muy bonito. Cuando yo visito allá, yo veo que hay muchísima gente de muchas nacionalidades. El pastor es de Nueva York, es blanco, pero él me dice que tiene más de 20 nacionalidades. 20 nacionalidades. Y ellos todos se forman una familia. Y uno se siente, ¿verdad?, este amor. Uno se siente, ¿verdad?, que Dios está trabajando en ellos. En otra misión en Nueva Jersey, tenemos otra misión allí. Y fue interesante, el año pasado nosotros llegamos allí y había un hombre, uno de los miembros de la iglesia, y él había perdido a su hijo.
Y toda la iglesia estuvo allí reunida en un gran abrazo, abrazados allí, pero orando, llorando juntos. Y así es la iglesia, ¿verdad? Así debe de ser la iglesia, como una familia donde hay gente de confianza, gente con quien puedes ir con tus dolencias y con tus problemas. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Y vamos a seguir en versículos 10 y 11. Pablo sigue expresando este amor, ¿verdad? Él dice, día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo nos preparen el camino para ir a verlos. Pablo tuvo tanto deseo de ver a estas personas de nuevo. Él vio a esta iglesia, ¿verdad? Como hermanos verdaderos, y él quería regresar. Él quería estar allí con ellos. Y él dice, día y noche, ¿verdad? Estuvo pensando en ellos. Día y noche estuvo orando por ellos. Y quizás podemos hacer la pregunta, bueno, ¿qué significa que Pablo estuvo orando por ellos día y noche? Hermanos, no debemos tomar literalmente. No es que Pablo estuvo de rodillas literalmente orando físicamente día y noche, no. Sabemos que en capítulo 2, versículo 9, él dice que estuvo trabajando día y noche. Pero lo que Pablo está mostrando es cómo es una vida llena de oración. Una vida llena de oración. Sabemos que la oración es cuando hablamos con Dios, ¿verdad? Cuando expresamos lo que hay en nuestro corazón a Dios. Pero cuando nosotros en verdad tenemos este tipo de relación con Dios, no importa lo que estamos haciendo, si hay una necesidad, hay una bendición, hay algo que hemos recibido de Dios, podemos nosotros pararnos, podemos inclinar nuestro rostro y debemos orar en ese instante. Día y noche. Pero Pablo oraba específicamente algo importante. Él oraba que Dios nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta en su fe. Literalmente él dice en otra versión, quizás en la versión La Reina Valera que muchos de ustedes usan, dice que fueron deficientes en su fe. Bueno, uno, ¿verdad?, podría pararse allí y decir, bueno, ¿qué estuvo diciendo Pablo? ¿No fue una insulta a la iglesia? ¿Fueron deficientes? ¿No tuvieron suficiente fe? Quizás hoy día para nosotros sería así, ¿verdad? Es como que si uno te dice eres deficiente en tu conocimiento del Señor, sería, ¿verdad?, algo terrible. En verdad, Pablo estuvo simplemente diciendo algo necesario para ellos. Él vio que tuvieron que crecer en su fe. Él quería verlos crecer. Y es como un estudiante, ¿verdad? Uno que está empezando en algo, si uno está en la universidad, si uno está en el high school, la preparatoria, uno tiene que tener la postura de uno que en verdad quiere aprender. Entonces, muchachos, los que están escuchando, si uno llega a las clases sin hacer la tarea, ¿verdad?, sin llegar a tiempo, no llegando a tiempo, obviamente no es un estudiante serio. Si uno tiene la actitud, yo sé más que mi maestro, obviamente hay un problema, ¿verdad? Uno debe de llegar con la postura de decir, no, yo tengo que aprender de mi maestro. Y lo que Pablo quería ver fue un crecimiento en su conocimiento.
Entonces, él quería ver un aprendizaje de lo que es la palabra del Señor. Y nosotros, como iglesia, tenemos que entender, hay mucho que aprender, hay mucho que tenemos que estudiar. Nosotros debemos ser estudiantes de la palabra de Dios, ¿verdad? No solamente decir que creemos en el Señor y luego dejar a un lado nuestra Biblia. No, debemos ser estudiantes de la palabra. Y no solamente en el aire, no solamente la teología no aplicada, pero debe de ser una teología aplicada a la vida real. Nosotros entendiendo lo que dice la palabra y luego viviéndola. Y esto es lo que Pablo siempre quería para la iglesia. De hecho, es el trabajo de un pastor, ¿verdad? Escucha lo que dice Pablo en otra parte. Dice en Efesios 4, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, y esto es importante, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegáramos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Entonces nosotros tenemos a líderes en la iglesia para capacitarnos, para ayudarnos a enfrentar al enemigo. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es Satanás, pero el enemigo también son los que están en contra de la sana doctrina. Nosotros tenemos que saber lo que dice la palabra, porque si no sabemos lo que dice la palabra, nosotros no vamos a poder enfrentar a nadie, no vamos a poder entender qué está mal con sus enseñanzas. Son astutos, ¿verdad? Nosotros como iglesia, nosotros tenemos que entender que somos deficientes, necesitamos crecer en nuestra fe. Y esta fue la oración de Pablo. Él quería ver a esta iglesia crecer, ¿verdad? Él quería verlos crecer en el conocimiento de la verdad. Él no quería ver a la iglesia zarandeada. Él quería estar con ellos para enseñarlos más, ¿verdad? Para discipularlos más, para verlos crecer más en su fe. Entonces, esta fue la oración de Pablo, una de las peticiones, que él quería llegar con ellos. La pregunta es, ¿sí llegó él? ¿Sí llegó una segunda vez a Tesalónica, sí o no? Bueno, es interesante. Si uno va a Hechos 20, versículos 1 y 2. Hechos, si ustedes recuerdan, Hechos es el libro que explica la formación de la iglesia, los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo, podemos decir. Pero escuchamos de Tesalónica, la primera visita en Hechos 17. Ahora, en Hechos 20, vemos algo interesante. Vamos a leer de nuevo, ¿ok? O vamos a leer estos dos versículos. Dice allí, cuando cesó al alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo ¿a dónde? A Macedonia. Tenemos que entender, si uno ve en un mapa, uno puede ver que Tesalónica está en este mismo área, está en esta región.
Dice versículo, Dios recorrió aquellas regiones, alentado a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia. Entonces, podemos decir que probablemente Él sí llegó, que sí Dios escuchó esta petición y podía ir a visitar a esta iglesia por una segunda vez. ¿Qué nos enseña, hermanos? ¿Qué nos enseña? Que Dios escucha a nuestras peticiones. Dios escucha nuestras peticiones. A veces nosotros oramos y pensamos, quizás no directamente o no es algo que expresamos, pero pensamos que Dios quizás no está escuchando o no va a responder a lo que pedimos. Tenemos que recordar, Dios responde a nuestras oraciones y peticiones. Dios es un Dios todopoderoso. Y Él respondió a Pablo. Ok, regresamos a Tesalonicenses. Vamos ahora a versículo 12. Primera carta, capítulo 3, versículo 12. Dice allí que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. El amor por el Señor, obviamente es una relación que tenemos entre nosotros y Dios, ¿verdad? Empieza allí. Nosotros debemos expresar el amor que tenemos por Él. Pero también, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, él está diciendo, mira, es algo que tiene que ser expresado en dos lugares. Primeramente en la iglesia y número dos, fuera de la iglesia. Y Pablo usa el ejemplo que él tuvo con ellos. Él dice, mira, hemos tenido esta amistad, hemos tenido esta relación por estos años. Así debe de ser, así debe de ser. Y de hecho, creo que es capítulo 2, él dice que este es algo en que tienen que esforzarse, es algo en que tenemos que empujarnos a nosotros mismos a hacer. Porque si nosotros como iglesia somos flojos y si nosotros no mostramos el amor a otros hermanos, bueno, primeramente el mundo no va a saber que somos cristianos, porque allí la iglesia debe de ser un ejemplo, ¿verdad? Nos va a conocer por nuestro amor. Entonces, en la iglesia es algo que tenemos que aprender. Y déjenme decirles, hermanos, que no es algo que viene naturalmente. No es algo que viene naturalmente. A veces nosotros queremos quedarnos en casa. No queremos invitar a otros hermanos a la casa. No queremos mostrar la hospitalidad. Nos preferimos a veces sentarnos enfrente de la tele y no hacer nada. Ser flojos espiritualmente. Tenemos que recordar, Pablo lo dice a la iglesia por su propio bien. Por su propio bien. ¿Qué hace cuando nosotros invitamos a otros cristianos, mostramos la hospitalidad a otros? ¿Quién recibe la bendición? La otra persona, claro. Pero también nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque crecemos en nuestra fe, crecemos en nuestro amor. Pero también Pablo dice, fuera de la iglesia, ¿verdad? Ustedes recuerdan este versículo que mencioné, Juan 13:35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y una vez más, nosotros como iglesia tenemos que ver, empezamos en la iglesia, pero tenemos que también mostrar este gran amor a los demás, al vecino, al compañero del trabajo. En todos lados hay oportunidades. Si eres estudiante en la universidad, hay maneras en que puedes mostrar este amor a otros estudiantes, a compañeros allí en la escuela. Y buscar maneras, ¿verdad? Pero Pablo
habla directamente, Él habla directo con la iglesia para que ellos entiendan, ¿verdad? Y este es, una vez más, es una oración que Él está haciendo. Y Él está pidiendo a Dios que trabaje en ellos, que trabaje en esta iglesia para que este amor crezca más y más. Versículo 13, seguimos. Dice que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. ¿Qué significa que Él nos fortalezca en el interior? Bueno, hermanos, yo creo que Pablo está hablando de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Cuando hablamos de la construcción de una casa física, ¿verdad? Uno sabe que uno necesita tener buenos cimientos, ¿verdad? Uno necesita empezar bien con la casa. Aquí especialmente en Canadá es muy importante con el frío que penetra muy profundamente a la tierra. Si uno no tiene buenos cimientos, cuando sale el frío, arruina, de hecho tumba la casa. Por eso hasta más de 2 metros tenemos que tener cimientos. También en otras partes del mundo, por terremotos y todo. Una casa tiene que tener buenos cimientos, ¿verdad? Una buena estructura. Y Pablo aquí está hablando, ¿verdad? De fortalecer nuestra casa, fortalecer nuestro ser espiritual. Un corazón fortalecido es un corazón que está fuerte en el Señor. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Qué es la manera en que Dios lo hace? Bueno, nosotros desarrollando nuestra vida espiritual, ¿verdad? No solamente tenemos cuerpos físicos, tenemos, ¿verdad?, un ser espiritual. Nosotros tenemos que mantenernos en la fe. Tenemos que seguir fielmente, ¿verdad?, leyendo la palabra, escuchando la predicación de la palabra, estar con otros hermanos regularmente. También en este tiempo de COVID, hermanos, es difícil, pero es algo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Para mantenernos en la fe, para fortalecernos en nuestro interior. A veces uno parece muy fuerte, ¿verdad?, por el exterior, pero por su interior está débil. Y Pablo dice, esa es su oración, que ellos pueden ser fuertes, de carácter fuerte en el Señor. Y también podemos decir que cuando estamos fortalecidos, podemos hacer lo que normalmente no podemos hacer. Habla aquí de la santidad. Y tenemos que entender que Dios nos llama a la santidad, ¿verdad? Es decir, vivir según lo que Él dice y no según lo que nosotros pensamos. Hablamos hace poco, cuando estuvimos hablando de la ley, de la importancia del arrepentimiento, ¿verdad? Nosotros entendemos lo que es el pecado y nosotros tenemos que ver el pecado como algo, ¿verdad?, que para Dios, ¿verdad?, nos daña y daña la relación que tenemos con Él. Es una ofensa a Dios. Eso es lo que es pecado, ¿verdad? Si damos una definición a esta palabra, simplemente es una ofensa a la ley de Dios, una ofensa a lo que Dios nos ha dicho. Y Pablo pide aquí que la iglesia crezca en la santidad. Que crezca en la santidad. A veces nosotros hoy día en la iglesia no queremos hablar de esta palabra. No nos gusta. Dios nos llama a una vida de santidad.
Y también cuando pensamos, ¿verdad?, en la vida que vivíamos nosotros antes de conocer a Dios, ¿verdad? Vidas, podemos decir, desordenadas. Ustedes recuerdan lo que dijo Efesios, ¿verdad? Zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento. Uno que no conoce al Señor, así vive, ¿verdad? Como dicen en México, dedicados a la pachanga, ¿verdad? Es una vida, ¿verdad? Sin orden. Con malos hábitos hacemos lo que queremos, ¿verdad? En infidelidades, ¿verdad? En la borrachera. Así vivimos. Pablo dice, mira, ya no tenemos que vivir así. No tenemos que vivir en los vicios, ¿verdad? ¿Qué hace un vicio? Un vicio es algo que te presiona, ¿verdad? Por ejemplo, el borracho. ¿Dónde empieza el borracho? Empieza con unos tragos, ¿verdad? Quizás como niño. Y luego empieza a crecer la adicción y el vicio. Y luego no tiene control de lo que está haciendo, ¿verdad? Uno vive como borracho, como esclavo a sus pasiones, como esclavo a este líquido. Y Pablo dice, mira, ya no vivimos así, ya no tenemos que vivir. Dios nos ha librado por Jesucristo. Hermanos, tenemos que recordar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, la liberación, ¿verdad? La libertad que tenemos en Él. Y especialmente cuando pensamos, ¿verdad?, en dos cosas. Primeramente, que el mundo nos está viendo, ¿verdad? Si el mundo ve la iglesia y ve a la iglesia igual que los que están en el mundo, hermanos, hay un problema. Si nosotros vivimos como los demás, el mundo no ve que en realidad conocemos un Dios santo y entendemos quién es y servimos a un Dios santo. Ellos van a decir, mira, el poder del evangelio de que hablan ellos no es real, no es real. Entonces Pablo ora aquí por la iglesia, él ora, ¿verdad?, que siga creciendo en esta santidad. Él dice hasta que regrese Jesucristo. Y vimos que esta iglesia fue una iglesia sufriendo. Una iglesia que estuvo, ¿verdad?, en tiempos difíciles. Muchos tuvieron que dar su vida por su fe en esta iglesia. Y Pablo está diciendo, mira, aunque nosotros como cristianos sí sufrimos, aunque nosotros, ¿verdad?, vivimos en tiempos difíciles, Dios nos va a mantener. Dios va a estar a nuestro lado. Dios va a estar ayudándonos, como vimos, ¿verdad?, en Salmo 121. Mucho más, ¿verdad?, que pensamos nosotros a veces. No es que nosotros vivimos, ¿verdad?, nuestra vida de fe en nuestra propia fuerza. No, es el Señor que nos fortalece, hermanos. Es el Señor que trabaja en nosotros. Es Él que nos mantiene hasta el regreso de Jesucristo. Es, hermanos, una gran confianza que tenemos, ¿verdad? Porque un día Jesucristo va a regresar, quizás más pronto que pensamos. Yo he pensado mucho más con todo lo que estamos viendo en el mundo. Quizás estamos en los últimos tiempos, quizás Jesucristo va a regresar pronto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que recordar que en este día cuando regresa tenemos que rendir cuentas a Él. Si somos ricos o pobres, si somos poderosos o humildes, cada uno tiene que rendirse cuenta, ¿verdad? Y esa fue la oración de Pablo, que podían mantenerse fieles en la fe, fieles hasta el fin. Y hermanos, este debe de ser nuestra oración también. Cuando vemos lo que Pablo está diciendo y lo que Pablo está orando, hermanos, en nuestras oraciones, también nuestras oraciones, este debe de ser el enfoque, ¿verdad? Como un ejemplo, el Padre Nuestro a veces usamos como ejemplo, pero también podemos usar esta oración
como un ejemplo, ¿verdad? Que Dios nos dé lo que hace falta en nosotros. Que nos amemos más y más, los que están adentro de la iglesia y los que están afuera. Que Dios nos fortalezca más y más por el interior y que vivamos en santidad hasta el día que regrese Jesucristo. Y hermanos, cuando pensamos en este día, cuando regresa Jesucristo, no es un día que debe de dar a nosotros miedo. Si es el día que regresa Jesucristo, si es el día que nosotros morimos físicamente en este mundo, ¿verdad? Si estamos en Cristo, estamos seguros en Él. Dios está preparándonos un hogar y no hay nada que puede separarnos del amor de Cristo. Si tú estás en Él, estás firme, hermanos. Juan 14 dice, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Y así ustedes estarán donde yo esté. Hermanos, esta es la promesa del Señor por cada uno de ustedes hoy. Si eres cristiano, si tienes confianza en Jesucristo, que te has arrepentido de tus pecados y ahora estás viviendo para el Señor, tú puedes vivir tu vida en este tiempo de incertidumbre. Tú puedes vivir tu vida con esta confianza hasta el fin, hasta el día de tu muerte o hasta el día que regresa Jesucristo. Vamos a terminar en oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, este domingo tan bonito. Te damos gracias, Señor, por esta oración de Pablo. Señor, que sea nuestra oración. Señor, que sea de mucho beneficio por tu iglesia, Señor. Y que nosotros sigamos más y más poniendo nuestra confianza en ti. Señor, te damos gracias y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.